Así que puede entregar a esta manada pequeña lo que Dios ya le ha entregado a usted. Adelante, hermano. Muchas gracias, hermano Francisco, y gracias a la asamblea por la invitación. Y reciban todos, hermanos y hermanas, un saludo afectuoso y caluroso desde México, aquí en Emiliano Zapata, en el estado de Campeche. Quiero que leamos en Tito capítulo 1, por favor. Tito 1, y vamos a leer los 16 versículos que contiene este capítulo. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. En estas 3 semanas que tenemos por delante en la voluntad del Señor con ustedes, quisiera considerar este breve libro de Tito, esta epístola de 3 capítulos. Y en esta semana queremos ver el capítulo 1, la próxima semana el capítulo 2 y la semana que le sigue a esa el capítulo 3. Nos dice la primera palabra de esta epístola, quién es el escritor guiado e inspirado por el Espíritu Santo, es Pablo. Si leemos esta epístola, no hay una indicación en cuanto a dónde estaba Pablo cuando cuando él escribió esta epístola a Tito. También es un poco complicado poder situar específicamente el tiempo en el que fue escrito. Realmente estaríamos especulando si tratamos de definir el tiempo y el lugar, pero lo importante es
entender que por algo el Espíritu Santo no nos ha dado esos datos y por algo será. Así que no hay ninguna duda de algo, que el escritor es Pablo. Y cuando él se identifica, él le da a este hermano Tito dos adjetivos acerca de su persona. Él se llama a sí mismo, en primer lugar, siervo de Dios, y en segundo lugar, apóstol de Jesucristo. Siervo, en nuestra traducción Reina Valera, es un poco mejor, por decirlo así, de lo que realmente es, porque en el texto original es la palabra esclavo. Pablo está diciéndose de sí mismo entonces que él es esclavo de Dios, y esto sin duda aplica para cada uno de nosotros. Somos siervos, pero aún más la palabra esclavo es más gráfica, más clara, y nos hace entender, como mencionó el hermano Abraham en su oración, cómo hemos sido librados de la esclavitud del pecado y ahora no vivimos una vida de libertinaje, sino que nuestra vida es una vida de esclavitud al Señor Jesús. Cuando lleguemos al capítulo 2 y versículo 9, vamos a ver que él toca otra vez esa palabra siervos o esclavos, pero ahí ya se está refiriendo a un esclavo terrenal, no figurativamente, sino un esclavo literalmente que habían en esos tiempos. Así que Pablo se llama a sí mismo esclavo de Dios, y también él dice ser apóstol de Jesucristo. Y esta palabra apóstol significa un delegado, un mensajero. Es alguien que es enviado bajo órdenes. Y, por ejemplo, según Efesios 4, el apostolado era un don. Pero cuando llegamos, por ejemplo, a Romanos 12 o a 1 Corintios 12, ya no encontramos ese don allí. Entonces suponemos que fue un don que cesó, que dejó de ser. Y no es el tema en sí, pero el ser apóstol, Hechos capítulo 1 nos enseña que alguien, para poder haber sido apóstol, tuvo que haber sido llamado por el Señor y tuvo que haber estado con el Señor y haberle visto después de su resurrección. De manera que nadie en Chile, nadie en México pudiera decir que es apóstol, porque Pablo fue el último en ver al Señor cuando se le apareció. Así que cualquier persona que se llama a sí mismo apóstol está mintiendo. Pero Pablo, él sí era apóstol. Y es interesante notar cómo de una manera indirecta el Nuevo Testamento nos enseña tanto acerca de la deidad del Señor Jesucristo. Porque, por ejemplo, cuando lleguemos al versículo 4, encontramos que la gracia, la misericordia y la paz vienen tanto de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Esto nos indica que los dos tienen que ser Dios. Y lo mismo encontramos en el versículo 1. Ser siervo de Dios equivale a ser apóstol de Jesucristo. Y estas son referencias que nos confirman en la fe que sin ninguna duda el Señor es Dios. Y él va a hablar acerca de su apostolado y de su servicio a Dios. Y él va a describir el hecho de que, dice ahí en el versículo 1, conforme a la fe de los escogidos de Dios. O sea que esto no era algo que él había alcanzado por sus méritos, el ser siervo, el ser apóstol. Esto fue conforme a la fe. Él gozaba estos privilegios sencillamente por la gracia de Dios y por haber creído en el Señor. Él había puesto su fe, y dice aquí el texto que es la fe de los escogidos de Dios, o sea, aquellos que han sido elegidos por Él. Y el tema de la elección, yo no sé si le sucede a usted como me pasa a mí, pero este es un tema bastante profundo que yo no puedo
explicárselo, la predestinación, la elección, y queremos tener mucho cuidado porque ha sido una doctrina que ha originado tanta confusión. Pero en mi mente tan sencilla, yo lo he entendido principalmente por las palabras del apóstol Pablo en su primera carta, capítulo 1 y versículo 2. Elegido según la presciencia de Dios Padre. No presencia, sino presciencia. O sea, el conocimiento anticipado de Dios. Dios nos eligió en base a ese conocimiento. Y creo, hermanos, que Dios nos ha elegido a nosotros, que somos creyentes en su Hijo, porque Él ya sabía lo que íbamos a hacer nosotros con Él. No puedo reconciliar las Escrituras con un Dios que diga, Él se va a salvar y yo deseo que ella se condene. No puedo visualizar a Dios haciendo eso. La salvación es para todos, pero Él desde antes, Él sabía que usted y yo íbamos a creer. Él sabía que su vecino quizás no iba a creer, y en ese conocimiento que Él tiene como un Dios omnisciente, Él fue que nos eligió. Pero repito, yo no puedo explicárselo detalladamente porque creo que tratar de entender la mente de Dios es algo que sería imposible. Así que me quedo en el hecho de que Dios en su soberanía me eligió, le eligió a usted y nos maravillamos acerca de la gracia de nuestro Dios. Entonces es conforme a la fe y el conocimiento de la verdad, dice Pablo. Esta palabra conocimiento tiene que ver con adquirir un conocimiento preciso y correcto. Y no es que el evangelio es una teoría y no es que el evangelio solo se trata de conocer, pero sí hemos aceptado de todo corazón. El conocimiento de la verdad. Obviamente la verdad aquí sería el evangelio. En el versículo 14, él va a hablar otra vez acerca de la verdad, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Así que hemos adquirido este conocimiento de Dios que es la verdad en el evangelio. No solamente lo hemos conocido, este conocimiento preciso y correcto, sino que hemos creído de todo corazón lo que Dios nos reveló en este sublime conocimiento. Ahora, cuando vamos a ir viendo la carta de Pablo a Tito, nos vamos a dar cuenta que él enfatiza el impacto que el evangelio debe de tener en nuestras vidas. ¿No ve? Lo más probable es que Tito fue escrito muy próximo a cuando él escribió Primera y Segunda de Timoteo. Y estas dos cartas enfatizan doctrina. Primera y Segunda de Timoteo enfatizan doctrina. Tito también habla acerca de doctrina, pero le quiero sugerir que Pablo ahí está enfatizando cómo es que la doctrina debe de afectar nuestra práctica. Cómo es que la sana doctrina me debe de llevar a mostrar buenas obras en mi vida y en su vida, y eso lo vamos a ver al final de este sencillo estudio. Pero aquí hay una alusión a esto, el hecho de que el conocimiento de la verdad que es según piedad. O sea que Dios no me ha salvado de mis pecados para que yo viva como yo quiera. Él no me ha rescatado de una vida perversa para poder continuar en esa perversidad. No, él dice que este conocimiento de la verdad es según piedad, de manera que debo de vivir una vida piadosa. Esta palabra piedad significa reverencia o respeto. Y si yo entiendo la santidad de Dios y yo muestro una reverencia, un respeto a la santidad de Dios, eso se va a manifestar en mi ser al no vivir en la impiedad, que sería lo opuesto, lo contrario. De hecho, en el capítulo 2 y versículo 12, él va a hablar acerca de
de la impiedad, enseñándonos que renunciando a la impiedad, eso es lo que Dios quiere, que nosotros podamos renunciar a la impiedad y que nosotros, como nos dice el capítulo 1 y versículo 2, en el versículo 1, perdón, podamos adquirir este conocimiento de la verdad que es según la piedad. Ahora, en estos 3 capítulos de Tito podemos notar cómo Dios espera ver una cierta conducta en toda persona que es creyente en su Hijo Jesucristo. Por ejemplo, en el capítulo 1, el enfoque es la conducta de los ancianos en la iglesia. Vamos a ver en los versículos 6 a 9 que Dios establece parámetros, cualidades, requisitos que Él quiere ver en aquellos que van a guiar al pueblo del Señor. Él quiere que ancianos puedan vivir de una manera piadosa ante personas que profesan piedad. Vamos a ver eso en el versículo 16, pero que no lo manifiestan. No son personas que viven vidas en justicia y en rectitud, sino más bien andan en el pecado. Entonces, en el capítulo 1 es la conducta de los ancianos. Cuando lleguemos al capítulo 2, vamos a ver qué es la conducta de los demás creyentes en la iglesia. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículos 2 a 5, Pablo se dirige a los ancianos. Ya no los ancianos en un sentido espiritual, que son guías de la iglesia, sino ancianos en un sentido de edad. Los mayores en la congregación, ellos deben de ser sobrios, serios, prudentes, y les va a decir cómo ellos deben de actuar. También se va a dirigir a las ancianas, o sea, a las hermanas ya mayores de edad. En los versículos 6 a 8 se va a dirigir a los jóvenes y cómo él les pide que sean prudentes, que puedan presentarse en todo momento como ejemplo de buenas obras. Y él va a hablar dirigido a los jóvenes. Y en los versículos 9 a 10, él va a hablarle a los esclavos y la conducta que ellos tienen que tener como cristianos en relación al trabajo que ellos tienen como esclavos. Y en el capítulo 3, si el capítulo 1 es la conducta de los ancianos, en el capítulo 2 es la conducta de todos en general o de los demás creyentes. En el capítulo 3 son todos, ancianos o creyentes, todos debemos de poder entender, por ejemplo, lo que dice el versículo 3, lo que éramos en otro tiempo. En otro tiempo éramos insensatos, rebeldes, extraviados, eso éramos. Y también nos hace ver lo que Dios tuvo que hacer para realizar un cambio tan drástico en nuestras vidas. En los versículos 4 a 7, Él va a hablar de todo lo que Dios tuvo que hacer para transformarnos de esta manera, de pasar de la impiedad y poder vivir en la piedad. En el versículo 2, Pablo habla acerca de la esperanza de la vida eterna. Él va a volver a mencionar la esperanza de la vida eterna en el capítulo 3 y versículo 7, a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y aquí vemos en el versículo 2 la esperanza que tenemos de la vida eterna. La vida eterna puede referirse a algo que ya poseemos en el presente, que es una vida cambiada, pero aquí esperanza es una expectación de algo que está aún por realizarse. Creo que aquí pudiéramos considerarlo como el cielo y la vida que vamos a disfrutar en ese ámbito celestial. En el capítulo 2 y versículo 13, Pablo le va a hablar a Timoteo acerca de otra esperanza, la esperanza bienaventurada. Creo que ahí se está refiriendo al arrebatamiento de la iglesia. Esa es una esperanza bienaventurada que tenemos, que debemos de aguardar, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo se tendría que referir no al arrebatamiento, sino a la venida en gloria, cuando el Señor va a manifestar su gloria, cuando Él venga a reinar sobre esta tierra. Y Él va a decir acerca de la vida eterna, que es una esperanza que tenemos, que podemos esperar
Ahora Él va a darnos el fundamento de la esperanza, algo que nos puede hacer estar confiados. Él dice, la cual Dios, que no miente. Y aquí podemos encontrar la confiabilidad de la palabra de Dios, que si Dios nos ha prometido la vida eterna, podemos estar seguros y tranquilos que Él nos la dará. Y esto nos hace poder confiar en nuestro Dios, no solamente en cuanto a la salvación, sino en cuanto a todas las promesas que Él nos da, nos hace, en cuanto a la vida cristiana, porque Él es el Dios que no miente. Así que si usted está pasando por una tribulación, usted puede encontrar gran consuelo en estas palabras: Dios que no miente. Y en ese Dios que no miente, Él añade la idea que ese Dios prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Prometió qué? La vida eterna. Esta palabra prometió es la palabra anunciar. Él anunció la vida eterna desde antes del principio de los siglos. ¿Cómo es que el plan de salvación fue algo ideado por Dios y revelado por Dios al cielo, a su Hijo seguramente, porque Él es el Cordero inmolado desde antes de la fundación de la tierra? Él ideó el plan de salvación antes del tiempo, antes de la creación, antes de Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, Pablo está diciendo, esto no fue algo que yo inventé. Esta esperanza que tenemos como creyentes fue algo que originó en Dios y fue algo que se creó, se ideó aún antes del principio de los siglos. Y podemos maravillarnos cómo este mensaje del evangelio que usted y yo tenemos la bendición de conocer y de poder compartir con nosotros, el hecho de que la vejez, la antigüedad de este mensaje no le quita relevancia, no le quita credibilidad, es más, le aumenta. El apóstol Pablo en Romanos nos hace ver que el evangelio que predicaban los apóstoles era bien conocido por los patriarcas del Antiguo Testamento, pero ahora estamos yendo aún más hacia atrás. Pablo nos está llevando hasta antes del principio de los siglos. Esto fue algo, la vida eterna, que Dios ya había diseñado en la salvación del hombre. Ahora entonces él va del principio de los siglos a los días de Pablo, y él dice que a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación. Y este fue el método que Dios utilizó, que Dios escogió para que hombres pudiesen hacer saber el evangelio. Predicación significa proclamación. Y tenemos que apegarnos a este método que Dios ha permitido, que Dios ha escogido, la predicación pública de su palabra. Y él dice que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Otra vez, Pablo está diciendo esto no fue algo por iniciativa propia, sino que la predicación del evangelio fue algo que Dios mismo le había encomendado y que Dios le había ordenado a predicar. Y esto nos puede animar a nosotros, que la encomendación que Dios le dio a Pablo es la misma que nos da a nosotros en poder predicar el mensaje del evangelio. Qué bueno que la asamblea en Rosario tiene la costumbre de predicar el evangelio, por lo menos los domingos por la tarde, y el Señor les ayude a continuar con esa noble actividad de poder seguir anunciando el hecho de que Dios puede ser nuestro Salvador. Y en el versículo 4 encontramos a quién está dirigida esta epístola. Leemos que es a Tito. Ahora, yo quisiera darle algunas citas y si usted puede hacerlo en su propio tiempo, sería muy provechoso que usted pudiese leer estas citas y usted pudiese tratar de encontrar las cualidades de Tito, su trasfondo y también las maneras en las que él apoyó en la obra del Señor. Y yo quiero adelantarle que cuando usted lea estas citas se va a dar cuenta que no hay ni una sola ocasión
en la que Pablo habló negativamente acerca de Tito. Siempre pudo hablar bien acerca de él. ¿Y qué ejemplo es Tito para nosotros? Que cada una de las veces que Pablo lo menciona, lo puede recomendar, le puede reconocer algo bueno, y esto sin duda nos puede animar a nosotros para que cuando otros puedan hablar de nosotros, hayan cosas buenas que se puedan decir. Gálatas 2 y versículos 1 a 4. Gálatas 2, 1 a 4. Segunda Corintios capítulo 2, versículo 13. Segunda Corintios capítulo 7, versículos 6, 13 y 14. Segunda Corintios 8, versículos 6, 16 y 23. Y capítulo 12, versículo 18. Y si usted lee esas citas, usted va a poder encontrar las cualidades que podemos encontrar en este hermano Tito. Y también otra cosa que pudiera realizar es comparar, buscar semejanzas y hacer contrastes entre Tito y Timoteo. Hay cosas en las cuales se asemejan mucho, hay otras cosas en las cuales los dos pueden ser contrastados. Todo parece indicar, por lo que Pablo dice aquí acerca de Tito, verdadero hijo en la común fe, que Tito era hijo espiritual de Pablo, que en algún lugar, en alguna ocasión, a través de la predicación de Pablo, Tito había creído en el Señor. Y ellos entonces podían compartir una misma fe, de la común fe, dice Pablo. Pablo también llamó a Timoteo su hijo. Pedro llamó a Marcos su hijo. El Señor Jesús, él llamó a sus discípulos sus hijitos. Y el apóstol Juan en su primera carta, él llamó a los que les escribió también como sus hijitos. Entonces tenemos esta estrecha relación que había entre Pablo y Tito. Pablo lo consideraba su hijo espiritual. Junto con Tito, las cartas de Timoteo y Filemón son las otras cartas que fueron escritas a individuos, a una sola persona. Las demás cartas fueron escritas a grupos de iglesia. Si también puede considerar la carta de Juan a la hermana, se me viene a la mente ahorita. Algunos consideran que esa hermana representaba a una iglesia, otros consideran que era una hermana en específico, a la señora elegida en la segunda carta. Esa también sería incluida. Pero aquí tenemos estas cartas que son escritas a individuos. Y Pablo le desea a Tito gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y siempre, hermanos, queremos buscar a Cristo en cada uno de los libros de la palabra de Dios. Y el título Salvador es el que se emplea mucho en esta carta a Tito. Hablando de Dios Padre, en el capítulo 1, versículo 3, dice Pablo, Dios nuestro Salvador. En el capítulo 2 y versículo 10, Pablo dice de Dios, la doctrina de Dios nuestro Salvador. En el capítulo 2 y versículo 13, él habla de Salvador Jesucristo. En el capítulo 3 y versículo 4, vuelve a hablar de Dios nuestro Salvador. Y en el capítulo 3 y versículo 6 vuelve a mencionar a Jesucristo nuestro Salvador. Y aquí él vuelve a mencionarlo en el capítulo 1 y versículo 4, el Señor Jesucristo nuestro Salvador. Este es algo que, un título tan hermoso que podemos disfrutar de nuestro Señor. Llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora en el versículo 5 le va Pablo a recordar a Tito una encomienda que él le había dado. Él le dice, por esta causa te dejé en Creta. Esta es una indicación de que Pablo había estado con Tito en Creta. Creta es una isla en el Mediterráneo. Si usted lo busca en un mapa, actualmente está muy cerca de las costas de Grecia
y las costas de Turquía. Es mencionado aquí en Tito y también en los Hechos de los Apóstoles, pero solamente al describir los viajes de Pablo, o sea, Pablo pasando por ahí, pero no sabemos exactamente cómo fue que el evangelio llegó a esta isla. El versículo 12 nos va a dar una manera muy explícita de cómo era la mayoría de la gente. Parecía ser un entorno algo complicado, mentirosos, malas bestias, o sea, muy agresivos, glotones, ociosos. Y cómo es que el evangelio había llegado a Creta. Y vamos a notar que no había una iglesia, sino había más de una iglesia en esta isla donde la gracia de Dios se había manifestado en la salvación de personas. Muchas veces el entorno de una isla es complicada. Quizás le ha tocado vivir o visitar una isla. Nosotros hemos tenido el privilegio de ayudar un poco en la isla de Ciudad del Carmen y es difícil, es otro ambiente, pero gracias a Dios que a pesar de tanta oposición espiritual, a pesar de tanta inmoralidad, Dios, Él puede hacer su gracia triunfar aún en esos lugares tan complicados. Y le hace ver que lo había dejado en Creta para que corrigieses lo deficiente. Corrigiese significa poner en orden. Deficiente obviamente se explica por sí solo, es algo que carece de algo, le falta algo. Y vamos a ver que había una abundancia de falsos maestros en Creta. Y me imagino a estas asambleas del Señor constantemente bombardeadas con tanta falsa doctrina. Y Pablo le había pedido a Tito que él pudiese corregir lo deficiente, pero la segunda cosa era establecieses ancianos en cada ciudad. Aquí esto es lo que nos indica que había más de una iglesia en Creta, en cada una de las ciudades en Creta. Al parecer habían asambleas reunidas al nombre del precioso nombre del Señor Jesucristo. Ahora, este título de ancianos, no título, más bien una descripción de una labor que hacen hermanos en la asamblea, los ancianos. También son llamados en el Nuevo Testamento pastores u obispos. Esta palabra ancianos enfatiza la madurez que tiene el hermano. No necesariamente es porque ya es un hermano grande de edad, sino que es un hermano que muestra una madurez en las cosas de Dios. Y cuando le dice establecieses, le está utilizando la palabra instituir o asignar o ordenar. Y esto nos parece indicar cómo era que Dios quería que operaran las obras nuevas que iban comenzando, donde el apóstol Pablo animaba a otros hermanos que con la guía del Señor ellos pudiesen animar a hermanos locales a ser ancianos. Nunca leo de Pablo siendo anciano en una iglesia, siempre buscaba que hermanos de la localidad tuviesen esa responsabilidad. Aquí Tito iba a necesitar la sabiduría de Dios para poder animar a otros a ser ancianos, pero al final de cuentas, el ser anciano, según Hechos 20:28, es un llamado que hace el Espíritu Santo. No es el hombre, es Dios mismo el que él pone a los obispos en una iglesia para poder servirle de esa manera. Podemos ver cómo del versículo 6 al versículo 9, él va a dar 15 requisitos que deben de tener los ancianos. Él menciona cosas que sí deben tener y él menciona otras cosas que no deben tener como características. Él va a hacer lo mismo en la primera carta a Timoteo, capítulo 3. Y él, por ejemplo, va en primer lugar mencionar el hecho de que el anciano debe de ser irreprensible. Irreprensible en el sentido de que es una persona sin acusaciones. Esto es algo que todo creyente debe de gozar. Primero de Corintios 1:8, Colosenses 1:22. Debemos de llegar al día de Cristo irreprensibles. Esto también es algo para los diáconos. En 1 de Timoteo 3:10 leemos que ellos tienen que ser irreprensibles y aquí vemos que los ancianos tienen que ser irreprensibles, sin
alguna acusación. Número 2, tienen que ser marido de una sola mujer. O sea, un hombre de una sola mujer. Es la manera en la que lo menciona el texto original. Un hombre de una sola mujer, no es mujeriego. Es un hombre devoto a su esposa y que se apoya en ella en esta actividad que Dios le ha dado. Y tenga, número 3, tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. En 1 de Timoteo 3:4 leemos que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pero aquí en Tito se nos aclara que son hijos creyentes. Se especifica que tiene que ver con hijos que son salvos. Sus hijos creyentes no están acusados de disolución. Disolución significa exceso o alguien que vive en libertinaje. Sus hijos cristianos creyentes no están acusados de disolución ni de rebeldía. Y él dice en el versículo 7, porque el obispo es necesario que sea irreprensible, vuelve a mencionarlo, como administrador de Dios. En 1 de Corintios 12 leemos acerca de cómo el ser anciano es un don que el Espíritu Santo da a ciertos hermanos, porque menciona a los que administran, menciona a los que presiden. Y esta palabra administrador es muy interesante, es la palabra mayordomo. O sea, así como en tiempos pasados el mayordomo administraba el hogar de una persona con muchos bienes, así también hoy Dios escoge no a uno, sino siempre es una pluralidad de hermanos que ellos van a servir en esta mayordomía de atender la casa del Señor para el bien de aquellos que forman parte de esa casa del Señor. No puede ser soberbio. O sea, no busca, esta palabra indica que no busca lo que le beneficia, no busca hacer su propia voluntad. No es soberbio, no iracundo, no es dado al enojo, puede controlar su ira, no dado al vino, no es manipulado por deseos hacia el alcohol. Él ejerce autocontrol, no pendenciero. O sea, no es contencioso ni pleitista. No significa que siempre va a hacer lo que quiere la mayoría y lo va a hacer para pacificarlos y quedar bien con ellos, sino realmente a veces va a tener que tomar decisiones que van sobre las escrituras. Pero no es pendenciero, no anda queriendo siempre crear controversia, contención, no es una persona, pudiéramos decir, pleitista. No es codicioso de ganancias deshonestas, o sea, no es avaro. Versículo 8 nos va a dar cualidades que sí debe de tener. Hospedador. Su casa es un refugio para el creyente, para el incrédulo o para el extraño. Debe ser sobrio, o sea, él puede controlar sus impulsos y sus deseos. Debe ser justo, o sea, recto. Santo, apartado del mal, dueño de sí mismo. Esta palabra tiene que ver con alguien que es fuerte y robusto, alguien que se doma, alguien que se restringe a sí mismo. Es una fuerza bajo control, dueño de sí mismo. Y también la otra cualidad que debe de tener es retenedor de la palabra, fiel. O sea, se adhiere a la doctrina sana. No es un hermano que fácilmente puede ser azotado o manipulado por falsa doctrina, sino retiene la palabra fiel tal como ha sido enseñada. ¿Para qué? Para que también pueda exhortar, o sea, pueda apelar con sana enseñanza. Este es un ejemplo de una de las responsabilidades de los ancianos, poder apelar a aquellos que han caído en falsa doctrina, poder ayudarles, poder convencer, dice él, a los que contradicen. Esta palabra convencer tiene que ver con refutar, con corregir. Posiblemente a los que enseñan la falsa doctrina, ellos no van a querer escucharles, pero sí van a tener que ayudar
a aquellos en la asamblea que han oído esa falsa doctrina para que ellos no sean corrompidos por esa falsedad que se ha enseñado. Él dice, por eso es que hay muchos contumaces en el versículo 10. Contumaz es alguien que no se sujeta, es rebelde, es una persona que muestra ser insubordinado, es desobediente. Ellos son, dice Pablo, habladores de vanidades. Vanidades aquí tiene que ver, hablan cosas vacías. Lo que dicen quizás tiene mucha apariencia, pero carecen de sustancia y de profundidad. Son habladores de vanidades, pero son engañadores. Mienten a la hora de guiar a otros. Esta palabra engañadores tiene que ver con la palabra seducir. Seducen muy sutilmente, muy astutamente a las personas que quieren ver seguirles a ellos. Mayormente los de la circuncisión, o sea, son falsos maestros que eran judíos, que estaban obrando de esta manera. Pablo dice en el 11, es preciso taparles la boca, necesitan ser silenciados. Esta palabra tapar tiene que ver con cuando se le pone el freno a la boca de un caballo. Se tiene que detener su boca, dice Pablo. ¿Por qué? Porque ellos trastornan, destruyen, es la palabra, casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. No ve, el anciano no puede ser codicioso de ganancias deshonestas, pero el falso maestro se caracteriza por esto. Y yo no sé si es igual en Chile, me imagino que sí lo es, pero aquí en México lo podemos ver. Cuántos falsos maestros y el énfasis que ellos ponen en los bienes materiales. Si me permiten, vamos a avanzar aquí rápidamente, si me pueden dar 1 o 2 minutos para poder terminar. Uno de ellos, su propio profeta, y Pablo va a citar a un profeta cretense. Los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, dice él, por tanto, repréndelos duramente. O sea, hay que corregir que esas cualidades no sean vistas en los creyentes. ¿Para qué? Para que sean sanos en la fe. Esta palabra sanos es la misma palabra usada que cuando se habla de una persona que es sana de una enfermedad. Así alguien que está en la sana doctrina, o sea, está practicando, cree una doctrina que es sana, que es libre de falsedades. Por lo dicho en los versículos 15 y 16, lo más seguro es que estas personas no eran ni creyentes. Son personas que dicen el versículo 14, atienden fábulas judaicas. O sea, ponen demasiada atención en narrativas que se basan en la ficción. No le dan prioridad a las escrituras, a lo que realmente es la verdad, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. O sea, eran hombres legalistas que imponían reglas que no se fundamentaban sobre la palabra del Señor. Y Pablo dice en el 15, todas las cosas son puras para los puros. O sea, una persona que es verdaderamente creyente siempre va a buscar lo bueno en algo. Esto no significa que todo lo inmoral es moral y todo lo impuro es puro. No, Pablo no está diciendo eso. Pablo está enseñando que como cristianos entendemos como puro lo que Dios considera puro. Por ejemplo, la carne de cerdo. En el tiempo de la ley era prohibido. El creyente ahora entiende que Dios lo ha purificado. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos, o sea, los falsos maestros, e incrédulos, o sea, los que no han creído, nada les es puro. O sea, siempre están buscando algún detalle con algo o con alguien para señalar que es impuro. Esta palabra corrompidos tiene que ver con ser manchados. Es la palabra que se utilizaba para describir cuando una tela era teñida en tinta para darle color. No son creyentes, están siendo manchados por el pecado, por esta falsa doctrina y son incrédulos. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Cuál es el problema de ellos? Dice Pablo en el versículo 16, profesan conocer a Dios. O sea, dicen conocer a Dios, pero realmente no lo conocen.
¿Por qué? Porque con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, abominables, detestables. Rebeldes es la misma palabra, contumaces, desobedientes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Reprobados, o sea, no pasaron la prueba. Y el énfasis de Tito, hermanos, es que nosotros como cristianos debemos de adornar el evangelio con nuestras buenas obras y nuestro buen testimonio. Por ejemplo, en Tito 2, versículo 7 leemos: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio y celoso de buenas obras. Capítulo 3, versículo 1, dispuestos a toda buena obra. Versículo 8, dice el apóstol: procuren ocuparse en buenas obras. Y versículo 14, aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras. Pablo dice, estos no. Ellos salieron reprobados en cuanto a toda buena obra. Dios nos ayude al estudiar Tito a que nosotros podamos mostrar buenas obras y podamos adornar el evangelio para la gloria y honra de Dios. Vamos a orar. Padre bendito, queremos bendecirte y glorificarte por la comunión que podemos disfrutar primeramente contigo, con tu Hijo, con tu Espíritu, y también, Padre, la comunión que podemos disfrutar como hijos tuyos, allá lejos en Chile y nosotros aquí en México, podemos disfrutar de una misma fe, de un mismo Señor, un mismo bautismo y todas estas cosas que nos unen. Y Padre, todo es por tu misericordia. Pedimos que lo poco que hemos aprendido nos pueda servir, nos pueda edificar y que tú puedas alentar y animar a cada hermano y hermana conectada esta tarde, que nos ayudes a poner en práctica lo que hemos considerado y nos ayudes a no ser como los que describe el apóstol, aquellos que hablan mucho, dicen mucho, pero no lo muestran. Ayúdanos a ser personas que mostramos continuamente el impacto, el efecto que tu palabra, que tu Hijo, que tu Espíritu, que tú mismo has tenido sobre nosotros. Bendícenos, danos descanso durante la noche y protégenos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.